Ok, muy bien. Ah, el día de hoy vamos a continuar en nuestro estudio del libro de los Hechos y estamos en el capítulo 16, donde estamos aprendiendo acerca de lo que Pablo está viviendo en estos tiempos que son tan importantes y tan interesantes para nosotros como iglesia. Eh, Estamos en el capítulo 16 en otra lección que quedará grabada eh, fuertemente en nuestras mentes, porque la historia del día de hoy es acerca de el carcelero de Filipenses, o el carcelero ahí de Filipos. Es la historia de un hombre que eh, es extraordinaria porque es una historia que nos muestra, que nos permite ver cómo es que Dios, cuando quiere alcanzar a alguien, va a hacer todo lo posible y hasta lo imposible. Y vamos a irlo desglosando poco a poco para que ustedes entiendan lo que estoy diciendo. Pero lo que le quiero decir es que este hombre, que es un carcelero, que pudiera ser, y perdónenme, no quiero sonar mal, pero pudiera ser a los ojos de los hombres cualquier hombre, cualquier común, o una persona común y corriente, como dicen por ahí, un don nadie, si usted quiere, es un hombre que Dios tiene en la mira y que va a mover hasta la tierra para llegar a él. Porque vamos a ver cómo es que a través de un terremoto Dios alcanza a este hombre. Y en los versículos 19 al 40, que es el último versículo del capítulo 16 de Hechos, vamos a ver cómo es que este hombre es alcanzado por Dios, todo lo que sucede alrededor de su vida, pero también vamos a ver que dentro de esos versículos del 19 al 40 hay un punto en el versículo 30 que vamos a ver después, solamente se lo quiero mencionar ahorita, a donde este hombre hace la pregunta que todo hombre debe hacer. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y la respuesta es contundente: debes creer en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y creemos que todos los hombres necesitan ser salvos. Y al mismo tiempo creemos que solo hay una manera de ser salvos, como lo hemos dicho una y otra vez, y lo seguiremos diciendo, porque este es el Evangelio, creer en el Señor Jesucristo. Y cuando tú ves a un hombre que llega a este punto de desesperación, de una angustia terrible en su vida, y ves a este hombre que está listo para escuchar el mensaje de salvación, es bueno analizar qué es lo que pasa o cuál es el contexto que lo ha llevado hasta este punto. Porque versículos antes, que pudieron haber sido días o pudieron haber sido algunas horas antes, este hombre era totalmente otro. Llega al punto en su vida donde Dios, que conoce todo, Dios que sabe lo más profundo de cada uno de nosotros, prepara el punto. Él prepara a Pablo, prepara a Silas, prepara todo lo que hay alrededor de este acontecimiento para que este hombre esté en el lugar correcto, en el momento correcto, para escuchar la salvación que él necesita. Y bueno, nosotros sabemos que la gente que realmente busca, que tienen su corazón ese deseo, Dios va hacia ellos. Lo aprendimos hace algunas semanas cuando vimos de esta mujer que está ahí en el río, que está con otras mujeres y que presta atención, y que Dios abre su corazón para que ella entienda lo que está hablando Pablo y que se convierte, y que es la razón por la que estos hombres cruzaron y fueron hasta esta ciudad, que no se desviaron, que Dios los llevó hasta esta ciudad, y es la razón por la que ellos están ahí, le predican, se convierte, ahora ha abierto su casa y se salvó ella, su familia, fueron bautizados, pero ahora van a añadir, o Dios va a añadir a otra familia más, y es a este carcelero que vamos a ver el día de hoy. Este carcelero probablemente, dicen los que saben de la escritura, que pudo haber sido un ex soldado romano que fue puesto a dirigir esta cárcel. Y te podrás imaginar conmigo cómo es que necesitan ser las características de un hombre que está a cargo de una cárcel. No creo que haya sido el mejor de los hombres en el sentido de amable, una persona cariñosa, paciente. Más bien me llega como, me suena como que es un hombre
rudo, un hombre tosco, un hombre de poca paciencia, a lo mejor hasta mal encarado o enojón si tú quieres, ¿no? Y este hombre tiene el encargo de Roma de tener a su cargo esta cárcel. Y debemos entender qué es lo que sucede en la vida de este hombre. Este hombre le han asignado esta tarea desde Roma y él vivía para eso. Es decir, su puesto, su estatus le permite a este hombre llevar a cabo su tarea. Es decir, él cuida que todo el aspecto de su vida, de su desarrollo en su trabajo, sea pues de la mejor manera posible. Y entonces, ¿qué sucede cuando en medio de este relato que vamos a ver el día de hoy, la cárcel literalmente se sacude y se colapsa? Y cuando digo se colapsa no me refiero a que se cae, sino me refiero a que se cae el sistema en cuanto a, de repente vamos a leer que dice la escritura que todas las puertas de la cárcel se abrieron, todas las cadenas se caen y todos los grilletes o todo lo que estaba sujetando a los prisioneros es liberado. Y por un momento, por un instante, todos los prisioneros estuvieron libres o con la posibilidad de salir de sus celdas o de huir. Y lo que este hombre hace cuando él se da cuenta que está pasando esto es algo que nos llama mucho la atención y que le da la pauta a darle la certeza de lo que le estoy diciendo. Es decir, cuando este hombre escucha, siente, ve el temblor, lo que está sucediendo y se imagina, está todo abierto, todo parece ser que no hay nadie, lo que él hace es intenta quitarse la vida. Y por eso es que me atrevo a decir que este hombre vivía para su trabajo, cuidaba su puesto, cuidaba el estatus que tenía. Y entonces intenta quitarse la vida cuidando su prestigio como carcelero. Imagínate si te pone Roma a cuidar una cárcel y de repente se te van todos los prisioneros, ¿con qué cara te presentas, no? Ante tu jefe a decirle, ¿sabes qué? Pues se huyeron todos, ¿no? O sea, ¿qué le dices al jefe? ¿Qué le dices? Y entonces, por más que tú pudieras o intentaras esquivarlo o argumentar, ¿no? Es que, ¿sabes qué? Pues que hubo un terremoto y se abrieron todas las puertas y yo no soy el culpable. Siempre habría alguien que podría decirle, no, tú fallaste. Entonces, él no ve otra salida más que quitarse la vida. Y entonces no vamos a descartar esto que estamos narrando, esto que estamos poniendo como cimiento para entrar al tema, porque es muy importante entender que de repente muchos de nosotros estamos ante una situación en la vida en la que no sabemos qué hacer, en la que ponemos nuestros ojos en la circunstancia y no vemos otra salida. Y qué maravilloso es Dios, porque cuando este hombre no tenía otra escapatoria, cuando llegó la mayor crisis de su vida, que hasta este momento lo único que le quedaba hacer era, según él, quitarse la vida. En algún momento él pretendía salirse de este problema, pero Dios tenía en mente otra cosa para él. ¿Y sabes lo que hizo? Este hombre va, cuando escucha que Pablo y los demás no se han salido y que están ahí, este hombre corre hacia ellos, se postra y les dice, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? La respuesta es muy clara. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y no solamente tú, sino cualquiera en tu casa que crea. Y ese es el mensaje principal de este pasaje, que tiene que ser para nosotros el mensaje principal del cristianismo. El contexto de la conversión de este carcelero, y vamos a empezar el tema, el contexto o de donde se deriva toda esta situación, como ustedes recordarán, es la expulsión del demonio de adivinación de la mujer que día tras día andaba atrás de Pablo, de Silas, de Lucas, de Timoteo, y que en un momento cuando Pablo ya no la aguanta, ya no la soporta, se voltea, lo leímos la semana pasada, y reprende el demonio de esta mujer. Y dice la escritura que el demonio inmediatamente deja a esta mujer. Y entonces lo que aprendimos es que
Satanás tiene algunas tácticas que quiere usar en contra de la iglesia, porque lo que aprendimos es que lo que esta mujer estaba diciendo no era una mentira, era una verdad. Estos hombres predican al Dios Altísimo y nos enseñan el camino de cómo ser salvos. Y tú podrás pensar y decir, pues, ¿por qué la reprende si lo que está diciendo es verdad? Bueno, aprendimos que la reprende porque cuando él sabe que él ya no va a estar, porque él va a seguir su camino predicando, y estoy hablando de Pablo, esta mujer puede confundir a la gente que se queda. Esta mujer puede ser una piedra de tropiezo, y es una manera de Satanás de infiltrarse en la iglesia y pretender que esta mujer cree, y cuando los que van llegando a los pies de Cristo, que son nuevos, vean que esta mujer cree, y ella puede distorsionar todo el mensaje. Entonces Pablo la reprende, y si me acompañas vamos a ir a la primera escritura del día de hoy, que es Hechos 16-19, que dice así: al ver los dueños de la esclava que se les había esfumado el negocio, agarraron a Pablo y a Silas y los llevaron a las autoridades en la plaza principal de la ciudad. Ahora quiero llamar tu atención a algo, y vamos a poner el contexto para llegar al carcelero. La reacción de los dueños de esta esclava o de esta mujer, cuando vieron que su negocio se les acabó, pues lo primero que hicieron fue buscar al culpable, y en este caso el culpable había sido Pablo y Silas. Pero la reacción de ellos es negativa, porque ¿en qué sentido? Porque la verdad es que los dueños que usaban a esta chica la usaban solamente para ganar dinero. Y esa reacción establece lo que sucede en los versículos del 19 al 40, como te dije al principio. Y lo que sucede es que el plan de infiltración de Satanás falló porque Pablo simplemente echó fuera a ese demonio. Ahora, ojo, porque si Satanás no puede infiltrarse, tiene otra alternativa. Nunca funciona, pero siempre la va a llevar a cabo, porque así es de necio y esa es su postura hacia la iglesia. ¿Y a qué me refiero? Satanás usa la infiltración o usa la persecución. ¿Sabes qué pasa cuando la iglesia es perseguida? La iglesia crece. La sangre, escribió alguien hace mucho tiempo, que la sangre de los mártires siempre ha sido la semilla de la iglesia. Pero Satanás es intenso en contra de la iglesia y no puede resistirse a estarla golpeteando, a pesar de que sabe que no funciona, porque hay un gran principio, y el principio es este, y lo vemos a través del libro de los Hechos. La persecución siempre ha resultado en bendición. Cada vez que se persigue a la iglesia crece. Es decir, si tú te acuerdas y has estado con nosotros en el estudio del libro de los Hechos, te acordarás que en Hechos 4, cuando empieza la persecución, lo primero que sucede es que se multiplica la iglesia. Luego regresa Satanás y persigue a la iglesia en el capítulo 5, ¿y qué pasa? Se vuelve a multiplicar. Y como si no fuera suficiente, Satanás va a regresar y va a persistir en perseguir a la iglesia en el capítulo 8, ¿y qué sucede? Lo único que logra es esparcir la iglesia por todas partes y que la iglesia se multiplique. Entonces la persecución, aunque suene raro, trae bendición. La infiltración es lo que lo destruye. La infiltración es lo que destruye. Bueno, y entonces Dios detiene la infiltración en el caso de la esclava y va a detener o a frustrar la persecución. Aparentemente lo que le sucede a Pablo y a Silas es algo grave y pudiera a simple vista verse como algo difícil, lo cual lo creo. Digo, el que te metan a la cárcel no debe ser nada fácil, y ahorita vamos a ver más a detalle lo que les pasó. Pero Dios tiene planes y Dios siempre, siempre, siempre va a salir victorioso. Y entonces lo que vemos es que Pablo expulsa al demonio de la joven, su amo ve afectado su billetera, y porque estaba haciendo una fortuna con esta mujer, y lo sorprendente de la reacción es que no les interesaba la condición de la mujer. Es decir, no vinieron preocupados por la mujer y dijeron, oye, qué bueno que fue librada de Satanás o del diablo, por fin, pobre mujer, no hombre, qué bárbaro. No, lo que hicieron fue decir, ya perdimos nuestros ingresos, oye, ¿qué le pasa, no?
Hay otra reacción parecida a esta. No vamos a ir allá. ¿Sí me escuchan? Vamos a ir allá porque no tengo ahí en la diapositiva la historia a la que vamos a ir. Está en Marcos 5 si tú estás anotando, pero puedes solamente marcarla. Creo que muchos de ustedes conocen la historia que les voy a narrar. Solamente se las voy a narrar porque por cuestiones de tiempo para no ir allá, pero es una historia similar a lo que está pasando aquí en Hechos 16, a donde la reacción de las personas en cuanto al dinero se ve claramente dónde está el corazón de ellos, ¿no? Por ejemplo, allá en Marcos 5, de repente Jesús toma una pequeña embarcación y atraviesa el mar de Galilea y llega a un lugar llamado el lugar de los Gadarenos, y ahí había un endemoniado. Había un endemoniado que vivía entre las tumbas y que era muy conocido porque aun cuando lo habían atado, lo habían amarrado con cadenas, era tan fuerte que se libraba de las cadenas y espantaba a todo mundo y andaba haciendo de las suyas ahí en ese lugar. Entonces llega Jesús y cuando él baja de la embarcación, este endemoniado viene hacia Jesús y él le pregunta por su nombre y le contesta a este hombre: Legión, porque somos muchos, está infestado de demonios. Y entonces Jesús echa fuera a todos los demonios de este hombre, y la Biblia dice que cuando llegan los pobladores a ver a Jesús, este hombre que minutos antes era una persona endemoniada, atormentada por una legión de demonios, está sentada en su sano juicio, vestida, tranquila, ahí con Jesús. El problema fue que cuando Jesús echa fuera a estos demonios, los demonios le dicen: bueno, déjanos ir a este hato de cerdos que hay aquí. Y cuando la gente de la ciudad llega, en lugar de decir: oye, gracias por rescatar a este pobre hombre, qué bueno que lo hiciste, ay, bendito seas, etcétera, están muy molestos porque los demonios, cuando salen de este hombre, se van hacia los cerdos y lo que hacen es que provocan que se vayan por un acantilado y caigan hacia el mar. Y entonces la gente estaba tan enojada porque había matado a esos cerdos o porque esos cerdos se habían muerto. Y lo que le dijeron fue: ¿sabes qué? No te queremos aquí. Vete de aquí. Y Jesús se tuvo que marchar. Ahora, la respuesta típica, grosera, lo mismo que aquí, no les importaba el joven, solo les importaba los cerdos que habían perdido, las ganancias. Y créame, la Biblia es muy explícita cuando habla acerca del amor al dinero y de cómo interfiere en una percepción espiritual. Porque los amos, los dueños de esta chica, pudieron bien decirle a Pablo: oye, Pablo, ¿de qué se trata esto que hablas? O sea, has liberado a esta mujer que había estado esclavizada por el demonio, platícanos más. No, a ellos les interesaba su dinero. Y Jesús, en alguna parte de la escritura, que es Marcos, es más, aquí la tengo, Marcos 10:23, hablando del dinero, dice: Jesús miró alrededor y les dijo a sus seguidores: qué difícil es para los ricos entrar al reino de Dios. Acababa de hablar con un joven rico, a lo mejor recuerdas la historia, y el tipo no estaba dispuesto a decir que si quería todo su dinero se lo podía dar, porque no es que se salvara regalando el dinero, era solo el hecho de que era obvio que el dinero para este joven era su Dios. Y entonces Jesús dice: es muy difícil que los ricos se salven. De hecho, dice aquí en Marcos 10:24, sus seguidores se asombraron por esas palabras, pero Jesús les dijo: hijos míos, qué difícil es entrar al reino de Dios. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Y luego el versículo 26 dice: ellos quedaron aún más asombrados y comentaban entre sí: entonces, ¿quién podrá salvarse? En el versículo 27, mirándolos, Jesús dijo: eso es imposible para los hombres, pero no para Dios. Para Dios todo
es posible, gracias a Dios, porque para Él no hay imposibles. Hay muchos son los llamados, dice la Escritura, pero pocos son los elegidos. Y Dios hace milagros, y el milagro más grande eres tú, soy yo, y todos los que, gracias a su infinita bondad y amor y su misericordia, hemos llegado a Él. Y para lo que el hombre pueda hacer difícil, yo me acuerdo hace algunos años cuando decían, no, Vicente, no, eso es un hueso duro de roer, ¿no? Y mira, o sea, es decir, Dios hace milagros, pero no nada más hace milagros conmigo, hace milagros contigo, porque yo sé que muchos de ustedes, o si no todos ustedes, pues también tienen su historia, ¿no? También tienen algo que contar, también fueron bellas personas antes de Cristo, ¿no? Me imagino que todos tenemos un testimonio que dar. El que no salió de las drogas, salió de N cantidad de cosas que tenemos, porque todos tenemos algo, somos un milagro de Dios. Y Dios está trabajando con nosotros día a día, bendito sea Él. Y entonces, aquí lo que vemos es que estas personas estaban ganando mucho dinero con esta muchacha y están preocupados porque el dinero se les ha esfumado. Y el dinero es un capítulo tremendo del corazón de los hombres, tremendo. Y cuando empiezas a preocuparte por lo rico que eres, híjole, debes tener cuidado porque estás cayendo en muchas trampas. De hecho, en el libro de Hechos, ahí mismo, mira lo que pasó en Éfeso. Pablo empezó a enseñar durante 3 años. Dice la Escritura que día y noche predicaba. ¿Sabes qué efecto tuvo cuando Pablo predicó en Éfeso 3 años día y noche? El lugar empezó a ser cambiado tremendamente, un efecto positivo tremendo, porque muchas cosas empezaron a suceder, la gente estaba sanando, era salvada, y muchos demonios eran expulsados, y muchos creyeron. Pero mira, acompáñame a Hechos 19, versículo 18. Muchos de los creyentes confesaban abiertamente las maldades que habían hecho. Eso lo vamos a estudiar más adelante, si Dios lo permite. Dice, y algunos de los nuevos creyentes que habían practicado la brujería trajeron sus libros y los quemaron delante de todos. Esos libros tenían un valor de 50,000 monedas de plata. Digo, si era una lana en aquel entonces, sigue siendo una lana hoy en día. 50,000 monedas de plata, lo que trajeron estas personas. Dice después el 20, el mensaje del Señor tenía cada vez más influencia y más gente creía. La palabra de Dios estaba dominando la ciudad de Éfeso. ¿Pero qué crees? La ciudad de Éfeso tenía un grupo de hombres que se dedicaban como artesanía, como negocio, a hacer algunas imágenes de adoración hacia un ídolo. Y entonces cuando la gente empieza a cambiar, cuando la gente empieza a darse cuenta, cuando la gente empieza a compartir su fe en Cristo y se da cuenta de la libertad, entonces dejan de adorar a otros dioses, dejan de adorar a otros ídolos, o ídolos, perdón, más bien. Y entonces el negocio se va para abajo. Déjame ponerte un ejemplo. Es como si en México, todo México creyera. ¿Qué iba a pasar con las imágenes de tantas vírgenes y de tantas cosas? Se va abajo. Y entonces, obvio que cuando vieron que su negocio se iba abajo, pues hubo problemas. Mira lo que dice Hechos 19:23. Dice, pero en ese tiempo hubo un gran disturbio por causa del camino. Ahora, reitero, cada vez que la Biblia habla acerca de que era muy bonita, o que era muy guapo, o que era muy fuerte, y resalta este tipo de situaciones, debes poner atención. Aquí dice que fue un gran disturbio. O sea, no fue cosa pequeña, no eran 5 o 6 bloqueando una calle, era algo bastante fuerte. Y dice el versículo 24, había un hombre llamado Demetrio que trabajaba la plata. Él hacía en plata pequeños modelos del templo de la diosa Artemisa y daba buenas ganancias a los artesanos que trabajaban con él. Demetrio organizó una reunión con ellos y otros más que trabajaban en el mismo oficio. Les dijo, ustedes saben que nosotros ganamos mucho dinero con nuestro trabajo, pero como pueden ver y oír, ese tal Pablo ha hecho cambiar la manera de pensar de muchos en Éfeso y en toda la región de Asia. Pablo dice que los dioses
que el hombre hace no son verdaderos. Eso no solo puede quitarle importancia a nuestro trabajo, sino que también hacer que se acabe la fama del templo de la gran diosa Artemisa. Se corre peligro de que se destruya la grandeza de la diosa que se adora en toda Asia y en el mundo entero. Al oír esto, se pusieron furiosos y gritaban: ¡Viva Artemisa, la gran diosa de los efesios! La ciudad se llenó de confusión. Agarraron a Gayo y Aristarco, dos hombres de Macedonia que iban con Pablo, y todos fueron corriendo al teatro. Ahora, la verdad de las cosas es que no les importa realmente el que se pierda. No, lo que les importa es el dinero que están dejando de percibir. Esa es realmente la situación que hay con ellos. Y aquí vemos claramente que estos hombres están siendo afectados en su bolso, en su dinero. Y entonces hay un gran problema. Y es lo mismo que está pasando aquí en Hechos 16:20, en el regreso. Cuando los presentaron ante las autoridades, les dijeron: estos judíos están alborotando nuestra ciudad. Estos judíos, puedes ver cómo es este menosprecio, ¿no? Cómo suena esa expresión, ¿no? Ahora, estas autoridades, como lo dijimos hace unas semanas atrás, cada colonia romana en una ciudad griega tenía autoridades, y llegaron a decirle a estos, a estos pretores, que son los policías o el magisterio o los encargados, los ministros, si tú quieres. Estos hombres son judíos, y puedes ver, como te dije, el desprecio, y recordarás que el emperador romano había ordenado sacar a todos los judíos de Roma. Había ese sentir por los judíos, pero es maravilloso que Dios tuviera a los hombres adecuados, con la nacionalidad adecuada. ¿Te acuerdas que hablamos de eso? Y la formación adecuada para hacer exactamente lo que Él quería que ellos hicieran. ¿Eran judíos? Sí. Y en este momento estos hombres están siendo acusados ante las autoridades de hacer un gran alboroto, y están ante las autoridades, y lo que va a pasar a continuación es que les van a dar una paliza, los van a encarcelar, y todo eso tiene que pasar para que un hombre se convierta. Los van a arrastrar, ya todos maltrechos, ahí todos golpeados, y los van a llevar a la cárcel. Y entonces vemos en el versículo 21 que dice, la acusación continúa: están enseñando costumbres que nosotros como ciudadanos romanos no podemos aceptar ni practicar. Ahora, tenían razón, porque los romanos tenían una ley, según decía, que ningún romano podía creer o seguir las enseñanzas de ninguna religión que no hubiera sido aprobada por el Senado. Dentro del marco del gobierno romano, había que aprobar la creencia de alguien. Y entonces, como ellos deseaban que solamente se le rindiera adoración o tributo al emperador y a nadie más, habían restringido mucho eso. Sí, permitían cierto culto en algunas de las tierras que habían conquistado, pero como ellos no habían aprobado el acuerdo de adorar a este camino, que es Cristo, no había pasado por la aprobación del Senado, ellos dijeron: están enseñando cosas antirromanas y nosotros no podemos creerlas, están en contra de la ley romana. Y continúa el versículo 22, dice: la multitud se unió en contra de Pablo y Silas, y las autoridades rasgaron las ropas de Pablo y Silas y ordenaron que los azotaran, dice, con varas. Dice el versículo 23, después de azotarlos mucho, las autoridades los echaron a la cárcel y le dijeron al carcelero que los vigilara muy bien. Aquí ya entra el carcelero en escena. Y el versículo 24 dice que el carcelero, al escuchar la orden, los llevó bien adentro de la cárcel y les aseguró los pies en el cepo, es decir, ahí en el grillete, ¿no? Ahí están. Ahora, para continuar entendiendo lo que está sucediendo aquí, los magistrados
tenían un grupo una especie de policías, ya lo habíamos platicado el otro día, que llevaban consigo con el propósito de alinear a la gente, de ponerlos en orden, unas varas que eran muy duras. Era un tipo de castigo romano. Dicen los historiadores que estas varas eran muchas, que estaban amarradas entre sí y que en algunos casos incluso hasta llevaban un hacha dentro de ese amarre, ¿no? Y que cuando había que ejecutar de inmediato, pues sacaban el hacha y ejecutaban. En este caso solamente ordenaron azotarlos y los azotaron con estas varas de manera muy, muy cruel. Era un castigo conocido por los romanos. Y la verdad es que Pablo no desconoce este tipo de situación porque dice 2 Corintios 11:23, está hablando Pablo, ¿sirven ellos a Cristo? Yo les sirvo más. Parezco un loco hablando así. Yo he trabajado mucho más que ellos, he estado más veces en prisión, he soportado más azotes que ellos y muchas veces he estado en peligro de muerte. En 5 ocasiones los judíos me castigaron con los 39 azotes. Dice, 3 veces me golpearon con palos, una vez casi me matan a pedradas, 3 veces estuve en naufragios, una vez tuve que pasar todo un día y una noche perdido en medio del mar. Para Pablo no es desconocido este tipo de azotes. Ya le habían pegado varias veces. Y ese número que él da de 39 era el número permitido que se le podía dar a un hombre. Decían que el 40 ya lo mataba. Entonces imagínate, hasta los 39 lo dejaban muy mal herido y si le daban uno más era probable o tal vez en algunos casos alguien murió. Entonces solamente le daban 39 para que no se muriera, ¿no? Entonces lo dejaban pero muy mal. Y entonces vemos aquí que los azotan, los meten a la cárcel pidiéndole y encargándole al carcelero mantenerlos ahí a salvo, es decir, pues no a salvo en el sentido de que estén bien, sino de que estén ahí metidos. Y lo que hace este hombre es que los mete a la mazmorra interior, ahí a la cárcel húmeda, sucia, lúgubre, insalubre, en este calabozo, y para empeorar las cosas les pone el cepo, ¿no? Les pone ahí el grillete y después de toda esta paliza que les han dado y van azotados ahí por estas varas a manos de expertos. Solo me puedo imaginar cómo estaban de lastimadas sus espaldas, de la hemorragia, tal vez interna. Se dice que estas lesiones eran bastante fuertes, que lesionaban los órganos internos, a veces se lastimaban o aplastaban las vértebras, costillas rotas, muy a menudo la muerte, como te dije. Y ellos soportaron todo esto. Y entonces ahí van, ensangrentados, adoloridos, cojeando, entraron a la celda oscura, a la de más adentro, lejos de la luz, lejos del aire, ahí en confinamiento solitario, donde tal vez había piojos, ratas, enfermedades, porque así eran las cárceles del primer siglo, solitarios, sin luz, y estos prisioneros muchas veces eran obligados a sobrevivir ahí, por ellos solos. Ahí están. Y puedes preguntarte, ¿pero todo eso por predicar? ¿Todo eso por llevar la palabra de Dios? La mayoría de nosotros cuando predicamos lo hacemos con mucho cuidado, no queremos ofender a nadie. Y bueno, ellos hicieron lo que sabían que era correcto y tuvieron que sufrir por ello. Pero eso no molestó a Pablo, porque él en otras ocasiones enseñó desde prisión, de prisión en prisión. Más tarde en su vida estuvo en otra prisión y escribe a los filipenses. Por ejemplo, ahí en Filipenses dice Filipenses 1:12, hermanos, quiero que sepan que lo que me ha pasado ha servido para que se conozca más la buena noticia de salvación. Y luego termina diciendo la carta, todos los santos te saludan, principalmente los que están en la casa de César. ¿Y sabes lo que estaba haciendo en la cárcel? Estaba predicándole a los soldados de César. Ya lo vimos cuando estudiamos la carta de Filipenses y aprendimos que había un soldado que por turnos estaba encadenado a Pablo. Y yo siempre
bueno, desde que lo leí, lo aprendí, siempre he pensado que no es que Pablo estuviera encadenado a un soldado, sino que más bien un soldado estaba encadenado a Pablo. Y a lo que me refiero es que imagínate que te encadenen 7/24 o el turno que te toque de 8 horas o de 10, 12 horas, estar encadenado a un hombre como Pablo. Imposible que no te predique, imposible que no te presente la salvación. Entonces, aquí está Pablo convirtiendo a todos estos soldados. Y luego dice Filipenses 2:17, y aunque es posible que tenga que dar mi vida para completar el sacrificio que ustedes hacen por su fe, lo haré con alegría y compartiré esa alegría con todos ustedes. Él sabía manejar la persecución, porque la persecución es una situación que, como te dije, cuando viene la persecución se multiplica. Pero Pablo ve la situación, nos enseña a través de su vida que todo esto que él vive es una situación, y escucha porque esto es importante, es una situación de actitud, porque quiero que veas la actitud de estos hombres en medio de esto. Es abrumador, o sea, imagínate, los golpearon, seguramente no les golpearon, pues suave, ¿no? No les dieron así como que, ay, ya, ya no digas nada, o les dieron ahí un coscorrón, no, les dieron con las varas, que eran un castigo terrible. Los mandaron a la cárcel, están ahí en el fondo de la cárcel, y el versículo 16, el capítulo, perdón, 16 de Hechos, versículo 25, es tremendo. A la medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando canciones a Dios, y los otros prisioneros los escuchaban. ¿Crees que podrías dormir bajo esas circunstancias? No podían dormir. Los otros prisioneros dice que los escuchaban y estaban dando testimonio de decir, mira, en medio de toda la situación que estoy viviendo, aún a pesar de todo el dolor que pudiera estar pasando o sintiendo, bendito sea mi Dios. Ahora, ¿qué cantaron? No sé, la verdad es que no lo sabemos. Alguien por ahí puso y escribió que a lo mejor lo que pudieran haber estado cantando era el Salmo 113. Y si me permites, te voy a mostrar el Salmo 113. El Salmo 113 dice, tiene por título, no hay nadie como el Señor, aleluya, alaben siervos del Señor, alaben el nombre del Señor, bendito sea el nombre del Señor ahora y siempre, alabado sea el nombre del Señor, desde donde sale el sol hasta donde se oculta, el Señor está por encima de todas las naciones, su gloria es más grande que los cielos, no hay nadie como el Señor nuestro Dios, sentado en su trono en las alturas, etcétera, etcétera. El versículo 7 dice, levanta del polvo al pobre y al necesitado, lo saca de la basura para sentarlo con gente importante. Alguien dijo también que lo que pudieron haber estado cantando estos hombres era el Salmo 118. El Salmo 118 dice así, den gracias al Señor porque Él es bueno, su fiel amor es para siempre. Y luego más abajo en el versículo 5 del Salmo 118 dice, cuando estaba en dificultades, llamé al Señor y le pedí ayuda y el Señor me respondió y me puso en libertad. El Señor está conmigo y por eso no tengo miedo. ¿Qué daño me puede hacer el ser humano? El Señor está conmigo, Él me ayuda, así que venceré a mis enemigos. Es mejor refugiarse en el Señor que confiar en la gente. Es mejor refugiarse en el Señor que confiar en los poderosos. No sé, a lo mejor eso era lo que ellos estaban cantando, porque la verdad es que no sabemos qué cantaban, pero a lo mejor eso era lo que ellos cantaban, ¿no? Es lo que han dicho algunas personas que saben de esto. Y dices, pero ¿por qué cantan? Si están presos, si están adoloridos. ¿Sabes cuál es la base de la alabanza a Dios?
Porque alabar a Dios no tiene nada que ver con los problemas. ¿Sabes cuál es la base de alabar a Dios? Pregúntate eso. ¿Por qué alabas a Dios? Porque muchos cantamos de alegría cuando las cosas van bien. Muchos cantamos cuando estamos enamorados. Filipenses 4, es la siguiente escritura. Filipenses 4:4. Dice, alégrense siempre en el Señor. Y luego el versículo 5 dice, lo digo de nuevo, alégrense, que todos sepan que ustedes son, escucha, amables y gentiles. Y luego dice, el Señor está cerca. Y no se refiere a que el Señor viene allá a la vuelta o que viene como a 3 kilómetros y que ya está cerca. No, el Señor está cerca, está ahí contigo. Alégrense, que todos sepan que son amables y gentiles. No puedo regocijarme en mis circunstancias. Escucha lo que te digo. Pablo sabía en quién había confiado. ¿Le duele la espalda? Seguramente. ¿Está cansado? ¿Está mal? Seguramente. Físicamente él está dolido. Pero te voy a decir una cosa. ¿Las heridas están frescas? Claro. Pero él sabe quién está sentado en el trono. Él sabe quién es su Dios. Un cristiano está derrotado cuando comienza a concentrarse en sus problemas. Espero lo entiendas y lo captes. Un cristiano está en problemas cuando aparta sus ojos de Dios. Muchos dicen y piensan, Dios me ha desamparado, no me escucha. ¿Saben lo que están haciendo? Están dándole vueltas alrededor de las circunstancias. Están poniendo sus ojos en las circunstancias y no en lo que Dios dice. Porque Dios no cambia. Tienes que tener paciencia y esperar. Dios te está perfeccionando. Y entonces en medio de esta situación tan difícil, imagínate por un segundo conmigo, están en un calabozo, en una cárcel, en lo más sucio, en lo más oscuro que te puedas imaginar, donde casi no hay aire, no hay luz, ha de oler muy feo, qué sé yo, tantas cosas. Aparte les han golpeado, a lo mejor están escurriendo en sangre, a lo mejor no es muy cómodo donde están, seguramente no lo era. Y en lugar de quejarse y en lugar de estar, todo, se postran, empiezan a orar, empiezan a cantar. ¿Y qué nos enseñan? Que sus ojos no están puestos en las circunstancias. Sus ojos están cantando a pesar, perdóneme, sus ojos están puestos en Dios y ellos están cantando a pesar del dolor que debió haber sido insoportable. Y aquí tienes que estar por encima de las circunstancias para hacer eso. Solo comprenda quién es Dios y qué quiere hacer. Recuerda que después de que hayas sufrido un poco, Él te hará perfecto. Eso es lo que dice Primera de Pedro. La siguiente escritura que quiero tocar es Romanos 8. Romanos 8:28 dice, sabemos que Dios obra en toda situación para el bien de los que lo aman, los que han sido llamados por Dios de acuerdo a su propósito. Sabemos que Dios obra en toda situación para el bien de los que lo aman. Esto lo he escuchado muchas veces. Lo hemos leído, lo hemos recitado, muchos no lo sabemos de memoria. El problema es que simplemente muchos no lo creemos. Es así de fácil. Mira, el dolor, déjame ponértelo de esta forma. Cuando una mujer va a dar a luz, antes de que el bebé nazca, antes de que llegue la alegría, antes de que llegue el regocijo de tener a su criatura en sus brazos y lo vea y lo bese y lo abrace y contemple la hermosura que es tener a tus hijos en tus manos, hay un dolor. Y amados, la vida cristiana depende de entender. La mujer está sufriendo de dolor antes del parto, pero entiende y sabe que después de que pase este momento de dolor, viene un regocijo. Permíteme usar pues ese ejemplo para que podamos entenderlo.
La vida cristiana depende del conocimiento de Dios. Puedes basar toda tu vida cristiana, toda tu actitud cristiana en creer en Dios, pero hasta que no entiendas que no cambia, Él no cambia, entonces todo lo demás no va a cambiar mucho, porque nunca debes dejar que tus problemas alteren tu teología. Estaban ahí cantando, esperando que Dios hiciera algo, y wow, muchos podrían preguntarse, pero ¿cómo llego a tener este tipo de canción en mi corazón cuando las cosas no están bien? Tú y yo sabemos que estamos viviendo en momentos bien difíciles en la vida. Y tú y yo estamos viviendo algo muy común. Es decir, tú y yo estamos expuestos a lo mismo. O sea, hoy en día el virus que está entre nosotros se ha llevado a mucha gente. Y entonces cuando diagnostican a uno de tus familiares con esta enfermedad, la tendencia, lo primero que viene a tu mente es: no se vaya a morir. Y entonces cuando uno de tus hijos es diagnosticado con esto, ¿qué es lo que haces? Tú crees en Dios y esperas en Dios y esperas lo mejor y esperas que lo que Dios haga sea lo que Él haga, lo que Él determine, lo aceptas y le das gracias. Y tú dices, pero ¿cómo llegas a hacer eso? Bueno, Efesios 5:18 dice: no se emborrachen porque así echarán a perder su vida, mejor llénense del Espíritu Santo. Anímense entre ustedes con salmos, himnos y cantos de alabanza. Canten de corazón melodías, dice, al Señor. Siempre den gracias, como dice ahí, por todo a Dios Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice por todo. Eso surge de una vida controlada por el Espíritu. Si alguien no es una persona feliz, no está llena del Espíritu. Conozco, y tú conoces también, a gente miserable, gente que tiene problemas y que solamente ve sus problemas y que le preguntas cómo estás, mal, oye, ¿cómo te va? Mal. Y el problema en su vida no lo puede superar. Y la verdad es que si tú estás en esa situación de que tienes un problema y no lo puedes superar, realmente no estás viviendo una vida controlada por el Espíritu. Porque cuando tu vida es controlada por el Espíritu, entonces tú tienes una canción en tu corazón. Que a pesar de lo que vivas, tú das gracias. Tú glorificas al Señor. Mira lo que dice 2 Corintios 4:8. Por eso, aunque tengamos toda clase de problemas, no estamos derrotados. Aunque tengamos muchas preocupaciones, no nos damos por vencidos. Y aquí vemos una pequeña percepción del corazón de Pablo. Lo que está diciendo es que tenemos problemas y siempre vamos a tener problemas, pero nunca nos debemos deprimir. Lo he dicho en otras ocasiones: ¿no quieres tener problemas? Muérete. Porque mientras vivas, vas a tener problemas. Cuando superes el problema que tienes ahorita, ¿qué crees? Agárrate, porque ahí viene el otro. Porque así es la vida. Porque cuando no es Juana, es Chana, y si no es su hermana. Esto así es. 2 Corintios 4:9. Aunque nos persigan, Dios no nos abandona. ¿Cuántos dicen amén por eso? Bendito sea tu santo nombre, Padre. Aunque nos derriben, no nos destruyen. ¿Eso qué quiere decir? Que no siempre vamos a estar de pie. Pablo y Silas están ahí de rodillas, pero no están destruidos. Así que Pablo nos enseña aquí que el secreto es que no miremos las circunstancias alrededor de nosotros, porque las cosas que se ven son temporales, pero nosotros debemos ver las que son eternas. ¿Sabes a quién estaba mirando Pablo? Al Eterno, al Dios eterno. Y esa es la clave. Pon tu mente en Dios y no en las circunstancias. Y ellos están cantando alabanzas y están esperando que Dios haga algo. Y así como Dios abrió el corazón de esta mujer Lidia y como una flor se abre al sol para llegar a este carcelero, tenía que pasar un terremoto.
o un temblor. Y Dios siempre, siempre usa lo que necesite para lograr lo que Él quiere. Hechos 16:26 dice, de pronto hubo un temblor de tierra muy grande, tan fuerte que los cimientos de la cárcel temblaron con fuerza y entonces todas las puertas de la cárcel se abrieron y las cadenas de los presos se soltaron. Eso debió haber sido algo impresionante. Y ese es un temblor específico. Híjole, se abrieron las puertas, las cadenas se caen, esto es asombroso. Es un tipo de temblor especial. No dice la escritura que haya no dice la escritura que hayan venido los del pueblo, que hayan venido otros, pero vemos que se abren todas las puertas. Y ¿sabes lo que realmente nos está diciendo la escritura aquí? Y cada vez que tú sales a compartir la escritura, debes entender una cosa. El poder de Dios va contigo, te respalda. Ahora, esto no quiere decir que vayas y que andes gritando y haciendo aspavientos y haciendo ahí un show. No, lo que quiere decir es que cuando Dios va a alcanzar a alguien, Él va a usar el medio que tenga que usar para alcanzarlo. Es más, yo no creo que haya alguien que se haya salvado por accidente. Y todos tenemos una historia que contar cuando me refiero a nuestro testimonio. ¿Qué hizo Dios o qué permitió Dios en tu vida para que tú llegaras a Él? ¿Qué circunstancias hubo alrededor de tu conversión? ¿Qué permitió Dios en tu vida para que tú fueras quebrantado y llegaras a Él? En muchos casos, la muerte de alguien, la traición de alguien, qué sé yo, lo que haya sido, lo que sea, pero siempre Dios moviendo para llegar a alguien, para llegar a alcanzar el corazón que está preparado. Dios hará lo necesario, simplemente un milagro perfecto. Y en este caso sacudió la cárcel, se abrieron las puertas, las cadenas se cayeron. Dios no solo está activo en la protección de sus santos, está activo en hacer lo que debe hacer para que sus santos y su ministerio sean efectivos. Dios se encarga de cada uno de nosotros y hará lo que tenga que hacer para alcanzar a la gente. Versículo 27 de ahí de Hechos 16. Dice, el carcelero se despertó y vio que las puertas de la cárcel estaban abiertas. Pensó que los prisioneros habían escapado y tomó su espada para quitarse la vida. Aquí vemos que está pensando, como les dije al principio, en su prestigio, en las cuentas que va a rendir. Él vivía para eso y de repente pues ve que todo está abierto y entonces aquí él se va a quitar la vida. Porque ¿qué preso se quedaría en su celda cuando se le caen las cadenas y se abren las puertas? Y entonces él, que la única razón que él tenía para vivir era pues tener este estatus, tener este puesto, tener este trabajo, dice pues ya no voy a saber cómo enfrentar esta situación, ya no sé qué hacer, lo único que me queda es hacer esto, como en muchos casos mucha gente dice, pues lo único que me queda es hacer esto y toma decisiones equivocadas y entonces este hombre va a intentar quitarse la vida. Supone que los prisioneros han huido y entonces surge la voz de Pablo que dice, no te hagas daño, todos estamos aquí. No sabemos la reacción del carcelero, pero nos la podemos imaginar y Dios los mantiene ahí, no sabemos por qué no se fueron, porque pues nadie se fue. Pablo dice, no te hagas daño, aquí estamos todos. Y entonces el versículo 28 y 29 nos da un poco más de luz. Pablo le grita, no te hagas daño, todos estamos aquí. El carcelero le dijo a alguien que trajera luz. Ahí vemos que no había luz, es decir, era un lugar oscuro. Corrió adentro y temblando de miedo cayó delante de Pablo y de Silas. ¿Y cómo podemos ver que Dios cambia las situaciones de un momento a otro? Hace unos minutos, hace unas horas atrás, no se nos dice cuánto tiempo transcurrió, pero antes aquel hombre hosco, aquel hombre tosco, rudo, enojón, qué sé yo, gritón, todo ensalzado, empoderado, ahora tiembla de miedo.
y está de rodillas aquí delante de Pablo y de Silas. Eso es obra de Dios. Dios trae, y es el único que convence de pecado, al corazón del hombre, y preparó todo para este momento. Hubo que hacer temblar la tierra para que este hombre se postrara, y Dios lo hizo. Versículo 30. Entonces los llevó afuera y les dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Increíble. Le respondieron, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y todos los de tu casa. Ahora, aquí me quiero detener un segundo porque este versículo ha sido usado, o más bien ha sido interpretado de muchas formas. Y una de las formas en las que se ha malinterpretado es que si tú crees, ya todos los de tu casa son salvos. Pues permíteme decirte que no. Porque tú y yo sabemos que aunque tú creas, muchos de nuestra casa no creen. Es decir, la salvación es personal. Ahora, ¿qué le está diciendo aquí o cuál es la interpretación correcta de esto? Ahorita lo vamos a ver en un segundo. Pero no le está diciendo que en automático por creer él, solamente ya su esposa y sus hijos, los de su casa, van a ser salvos porque él cree. No, no es así. Y entonces lo que debemos entender es que primero le enseñan a él que la salvación es creer en Jesucristo, y le van a enseñar no solamente creer en Jesucristo, sino también obviamente en todo lo que él hizo, ¿no? Porque lo vemos a través de los hechos, ¿no? En el libro de Hechos, capítulo 2, capítulo 4, capítulo 8, capítulo 11, 13, 15, todos estos capítulos van a hablar de la declaración de fe de Jesucristo. Y entendemos que sí es creer en el Señor, pero también es creer en su obra, ¿no? En lo que él vino a hacer. Es sencillo, y entender que no es por obras, sino que él nos da su gracia, y hemos hablado de eso muchas veces. Y entonces vemos el versículo 32. El versículo 32 dice, Pablo y Silas le anunciaron el mensaje del Señor al carcelero y a todos los de su casa. Aquí le predicaron a los de su casa. A esas horas de la noche el carcelero los llevó y les lavó las heridas. Inmediatamente fueron bautizados él y todos los de su casa. Aquí lo que vemos es que ellos le predican. Y el versículo 34 nos muestra que son salvos. ¿Dónde nos muestra que son salvos? Dice, después de esto el carcelero llevó a su casa a Pablo y a Silas y les dio de comer. Él y toda su familia, escuche, festejaron porque ahora creían en Dios. Ahí nos damos cuenta que ahora son salvos. ¿Pero qué pasó? Les predicaron a todos los de la casa. Entonces no nada más es que vaya la mamá a la iglesia o el papá a la iglesia y que él escuche, o como me decía mi tío, no, yo me voy a ir al cielo porque tengo un sobrino que es sacerdote católico, y tú que eres pastor evangelista o eres pastor, entonces ya porque tengo mis dos sobrinos ahí, yo ya me voy a ir al cielo. Lo decía de broma, por supuesto, pero no es así, esto es personal, ¿no? Entonces vemos aquí que les predican a los de la casa, ellos se salvan y vemos que ellos creen. Ahora, me llama mucho la atención y me causa ese gozo que es el descubrir las cosas que la Biblia dice, que vemos aquí que les lavó las heridas, ahí en el versículo 33, dice les lavó las heridas. Eso a mí me causa ahí, dice a estas horas de la noche los llevó y les lavó, dice aquí, las heridas. Eso es increíble, ¿no? O sea, horas antes este hombre no le importó, los llevó hasta adentro, seguramente los empujó, qué sé yo. Y ahora, después del temblor, está en su casa, están en su casa, y él les está lavando las heridas. O sea, esto es algo que me llama mucho la atención, porque vemos aquí cómo es que Dios cambia el corazón de un hombre. Y la verdad es que sí, dice el libro de Primera de Juan 5:1, todo el que cree que Jesús es el Cristo ha llegado a ser hijo de Dios, y el que ama al Padre también ama a los hijos de ese Padre. Y en alguna ocasión Jesús dijo que
sus discípulos son conocidos por el amor que se tienen unos con otros. Y si realmente amamos a Dios y realmente amamos a Cristo, también debemos amarnos entre nosotros los cristianos. Y así es, y Pablo dice en Tesalonicenses que nadie necesita enseñarte a amar, que Dios te enseña a hacer eso. Otra cosa que vemos aquí es que en el versículo 34 dice que los llevó a su casa y al igual que Lidia, les abre su casa y los hospeda. Y aquí vemos cómo es que también esta gente que ahora entiende la Escritura, su corazón está agradecido y abre su casa, ¿no? Les da de comer, les limpia sus heridas y vemos cómo Dios cambia a la gente. Me puedo imaginar a Pablo sentado comiendo en la mesa del carcelero, tal vez, digo, y esto es un pensamiento nada más mío, en el Salmo que dice, preparas una mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Claro, en este momento pues el hombre ya es creyente, ya no es su enemigo, pero 2 horas antes, 3 horas antes, este hombre no lo conocía, ¿no? Entonces lo entendemos así. Y Santiago 2:14 dice, hermanos míos, ¿de qué puede servir que alguien diga que tiene fe si no hace el bien? ¿Lo podrá salvar esa clase de fe? Supongamos que un hermano o una hermana tiene necesidad de vestido o comida. Llega uno de ustedes y le dice, que Dios lo bendiga, abríguese y aliméntese. Sin embargo, no le da lo que realmente necesita en ese momento. ¿De qué sirve? De la misma manera, si la fe no está acompañada de hechos, así solo está muerta. Temprano en la mañana, perdónenme, ya me salté, pero les da de comer, les alimenta, les cura las heridas, y vemos aquí que las obras surgen de la verdadera fe. Y solo Dios puede transformar a un hombre así. Bueno, continuamos, ya vamos a acabar. Hechos 16, perdóneme, 35, dice, temprano en la mañana las autoridades enviaron unos guardias a decirle al carcelero, suelta a esos hombres. El carcelero le dijo a Pablo, las autoridades han ordenado su libertad, así que salgan ahora y váyanse en paz. Pero Pablo les dijo a los guardias, las autoridades ordenaron que nos azotaran públicamente sin haber comprobado que hayamos cometido algún delito. Aunque somos ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora quieren que nos vayamos sin decir nada. Nada de eso. Que vengan ellos mismos a sacarnos. ¡Wow! ¿Sabes por qué? Porque simple y sencillamente, desde que en Jerusalén decidieron mandar la respuesta a los gentiles de que la salvación era por gracia y no por obras, escogieron a Silas. Silas es ciudadano romano. Se pelea Bernabé con Pablo porque quieren llevar a Juan Marcos y Pablo dice, yo no lo llevo porque él una vez ya nos abandonó, yo me llevo a Silas. Ahí vemos que desde entonces Dios está programando todo para cumplir su voluntad. ¿Cómo? Pablo y Silas son ciudadanos romanos. ¿Qué tiene que ver esto? Es muy sencillo. Los encargados, las autoridades de esta ciudad cometieron un grave error. No les preguntaron si eran ciudadanos romanos. No podían tocarles. Acababan de violar una ley romana. No podían ponerle una mano encima porque tenían el derecho de la ciudadanía romana. Han violado esa ley. ¿Y por qué no lo dijo Pablo antes de que le pusieran una mano encima? Porque si lo dice, entonces no lo llevan a la cárcel, y si no lo llevan a la cárcel, entonces no tiembla, y si no tiembla, este hombre no se salva. ¿Y ahora por qué lo está diciendo? Muy sencillo y muy interesante. Vamos a ver por qué. Ahora es que Pablo dice, soy ciudadano romano y que vengan ellos a sacarnos. Versículo 38. Los guardias informaron a las autoridades lo que Pablo había dicho. Cuando las autoridades se enteraron de que Pablo y Silas eran ciudadanos romanos, tuvieron miedo. Pues claro que tenían miedo porque iban a perder su posición romana o podían llegar hasta a ejecutarlos a ellos por haber hecho esto que no estaba nada bien. Y entonces Pablo está estableciendo el hecho de que al haber violado la ley romana, ahora él tiene el derecho sobre ellos. ¿Y sabes por qué lo hace? Muchos podrían pensar, oye, qué manipulador. ¿Sabes por qué lo hace Pablo? Porque Pablo se va a ir de Filipos, pero va a regresar.
Y cuando él regrese, él asegura que no le digan nada, que no lo molesten. Asegura a este pequeño grupo de creyentes. Y de esta forma, él cuida a esta gente. Así que fueron a hablar con Pablo y Silas, les ofrecieron disculpas y los sacaron de la cárcel y les pidieron que se fueran de la ciudad. Y el versículo 40 termina este capítulo diciendo, cuando Pablo y Silas salieron de la cárcel, no se fueron de la ciudad, fueron a la casa de Lidia, donde vieron a los creyentes y les dieron mucho ánimo y luego partieron de ahí. Se quedaron un rato en la ciudad para hacerles saber a las autoridades de esa ciudad que ellos iban a estar ahí y que iban a regresar. Esta es la historia del carcelero que nos trae muchas enseñanzas. Ojalá que todos y cada uno de nosotros podamos aprender de esto. Con este versículo llegamos al fin del capítulo 16 y al fin de nuestra predicación de esta mañana. Espero sinceramente que la puedan comprender y aplicar. Recuerda, hermano, que a donde quiera que estés y en la circunstancia en la que te encuentres, Dios tiene el control. Sé paciente. No veas las circunstancias a tu alrededor. Ve lo que Dios está haciendo y lo que quiere hacer. Y si no lo entiendes y si no lo ves, ten paciencia. Y si no tienes un canto en tu corazón, entonces asegúrate de tener una relación estrecha con el Espíritu Santo. Ojalá que Dios nos permita comprender todo esto. Gracias a Dios por su palabra. Vamos a orar, inclinen su rostro. Muchas gracias. Queremos darte, Padre amado, por este tiempo, por permitirnos estar en tu palabra y darte a ti toda la gloria y toda la honra por lo que nos das y nos permite, Señor, en este día. Te pido que bendigas a mis hermanos con la sabiduría que se requiere para vivir de la manera que tú demandas de cada uno de nosotros. Gracias por todo lo que nos das, gracias por lo que no nos das, y gracias por lo que tú tienes preparado para nosotros. A ti sea la gloria y la honra por siempre y para siempre, Padre, en Cristo Jesús.